a dar inicio a nuestra clase. Bueno, ya se irán incorporando los demás. Bueno, nos quedamos hasta aquí, ¿no? Y vimos todo, Silvia, vimos todo. Sí, muy bien. Sí, Entonces, doctora, vimos todos. ya, perfecto. Entonces, bueno, vamos a los deberes formales. Sí. Bueno, el tema de los deberes formales sí se encuentran pues vinculados con la obligación tributaria, ¿no? Yo les decía que cuando nosotros hablamos de obligaciones, ¿sí? Las obligaciones, pues, por ejemplo, si usted tiene que comprar una casa, ¿verdad? O quiere comprar una casa en materia civil, sí, bueno, nosotros lo que hacemos es, sí, claro, un contrato de compra-venta en donde decimos que lo que queremos es una casa, ¿no? Ese es el objeto, ¿no? De la contratación. Y vamos a dar una contraprestación que es el pago, ¿no? A quien nos vende esa casa. Muy bien. Entonces, eh, en la obligación tributaria, sí, bueno, perdón, completo el ejemplo. Entonces, tengo esta casa, ¿no? Pero, ¿qué obligaciones van a tener las partes? Bueno, una puede ser que sea un ingeniero, ¿no? A quien yo le digo, construyame la casa, ¿no? Entonces, bueno, la casa va a tener unas condiciones que cumplir, unos planos, unas características, ¿no? Y quizás el diseño, bueno, ok. Y el que va a pagar, pues obviamente le dice cómo quiere que sea, ¿no? Y todo lo demás. Entonces, así pasa con los deberes formales en la obligación tributaria. Es decir, hay algunas situaciones, componentes, circunstancias, acciones, ¿sí? Que giran en torno a la obligación tributaria, ¿no? Entonces, dentro de nuestro Código Orgánico Tributario, el legislador muy sabiamente ha establecido, digamos, estos deberes formales, ¿no? Los, los clasifica o los, digamos, codifica o establece de esa manera, ¿no? Y dice, bueno, pues para que esta obligación tributaria se pueda dar o situaciones que puedan estar vinculadas a la obligación tributaria, sí, le vamos a llamar algunos deberes formales, ¿no? Esos deberes formales pueden llegar a tener, digamos, unas consecuencias legales, ¿no? Que en su incumplimiento, ¿no? ¿En qué sentido? Bueno, en un régimen sancionatorio, ¿no? Entonces, el tema pues se vuelve de esta manera, ¿no? Vamos a ver cuáles son entonces esos deberes formales que eh, al final de cuentas, digamos, debemos de tomar en consideración al momento de hablar de la obligación tributaria. Muy bien. En primer lugar tenemos el requerimiento de información por parte de la administración tributaria. Claro, es un deber formal, ¿no? Entregar información, ¿no? Porque en torno a los tributos, pues hay una información que es la que nos va a permitir liquidar los tributos o es la que nos va a poder permitir identificar quiénes son los sujetos responsables de la obligación, ¿sí? O nos va a poder permitir conocer, digamos, si se configuran o no en el hecho generador, ¿sí? O en alguna exención o en alguna situación en particular. Fíjense ustedes que también podría determinarse inclusive responsabilidades, ¿no? Y bueno, y los vamos a ir viendo cada uno. Pues bueno, en el momento en el que yo tengo que entregar información para que la administración tributaria pueda implementar un registro de estos contribuyentes, ¿no? El registro único de contribuyentes, el RUC, sí, pues entonces deberá cumplirse con una obligación de inscribirse en ese registro único, ¿no? Usamos este registro único como personas naturales, nos tomamos de referencia pues la cédula, ¿no? El número de cédula y al final le agregamos el 001, ¿no? En el caso de las compañías o personas jurídicas, que ustedes saben son ficciones legales, pues asimismo se les hace un código o una codificación numérica en donde también pues entran en un registro o en un catastro, ¿no? Bueno, en ese registro pues habrán deberes que cumplir como el de uno, inscribirse, ¿sí? Dos, decir qué actividad económica realiza,
3, comunicar los cambios que se puedan hacer, ¿no? Estar activos, inactivos, suspendidos, algunas condiciones, ¿no? Que puedan digamos, generarse como situaciones en particulares de cambio, ¿no? En ese registro, ¿no? Entonces estará en constante y permanente actualización. Y de hecho, cada cierto tiempo el servicio de rentas internas, si, por ejemplo, si pasan 3 años y usted sigue con la misma dirección, el mismo teléfono y todo lo demás, se genera una alerta, ¿no? Que envía a los usuarios y le dice, sírvase a actualizar sus datos, ¿no? Porque algo pudo haber cambiado, ¿no? Entonces, muy bien. O en su defecto, pues, eh, si no cambia, se ratifica, ¿no? Muy bien. Bueno, un segundo deber formal u otra obligación, digamos, que tendrían los contribuyentes que prestar en torno a esta obligación tributaria es poder tener las autorizaciones necesarias, ¿no? Para las autorizaciones previas para poder funcionar con esas actividades. Entonces, por ejemplo, el tema de la facturación, ¿no? El tema de la facturación, ¿no? O, por ejemplo, también puede ser las tasas de habilitación, ¿no? De locales comerciales, ¿no? También eso también puede ser permisos, ¿no? Que se tengan que realizar alrededor de esta información que nosotros debemos de dar. Entonces, por ejemplo, en ese caso, también serán denominados deberes formales y el no cumplimiento pues acarreará una sanción por parte de los contribuyentes, fíjense ustedes, en virtud de que de la obligación tributaria o relación con la obligación tributaria que debemos de cancelar como contribuyentes de ella, ¿no? Bien, también nos toca ver esta obligación que está inmersa también en nuestro registro único de proveedores, ¿no? En donde nos dice, ¿no? ¿Quiénes son los que deben de llevar contabilidad y quiénes no? Sí, entonces, muy bien, quienes tengan que llevar entonces contabilidad deberán hacer un libro o un registro contable, ¿no? En virtud del principio de simplificación de trámites y demás, ¿no? Bueno, hoy en día tenemos, digamos, mejores herramientas, ¿no? Sobre todo herramientas virtuales como lo que es la facturación electrónica y los, eh, digamos, programas contables, ¿no? Que permiten hoy en día estar sistematizado o informatizado este, esta obligación de los libros, ¿no? Yo les contaba al grupo que tuve hace un rato clases, ¿no? De nocturno, les decía que me había incorporado ya a la facturación electrónica, era justo y necesario, sí, y bueno, me he incorporado en esta nueva forma de facturación, ¿no? Me contraté un servicio, ya está aprobado por el Servicio de Rentas Internas, me fue bastante fácil, todavía no facturo, la primera factura, pero en todo caso estoy muy entusiasmada por hacerlo, para probar si verdaderamente funciona, ¿no? Pero fíjense ustedes cómo ha ido evolucionando, cómo ha ido progresando, ¿no? Ya la facturación electrónica, pues, llegará a ser, pues, 100% dentro del país, ¿no? Y se vuelve más seguro y también se vuelve importante dentro de, digamos, esta interacción entre la administración tributaria y el sujeto pasivo de la obligación tributaria, ¿no? O el contribuyente. Porque definitivamente se van a ir reportando, ¿no? Directamente, sistemáticamente, entonces prácticamente hace todos los cruces de información que se necesitan y uno ya no tiene que hacer tanta operación matemática. Ven que no nos gustan los abogados, ven, mira mi cara de estrés. Este, claro, porque ese es el peor estrés que le puede pasar a un abogado, liquidar los impuestos. Entonces, ya todas estas operaciones, ya llegará un día en el que el mundo entero sabrá cuánto tributa uno y cómo es la cosa y estarás solo con cruces de información y no tendremos que mover ni un dedo, ¿no? Pero bueno, queda la facultad que tiene la administración tributaria de poder revisar y de controlar que
hagamos bien las cuentas, ¿no? Es decir, que digitalicemos bien, ¿no? Porque también hay fallas de digitación, ¿no? O de digitalización. Cuando ponemos un cero de menos o de más, ¿no? Podría llegar a ver, ¿no? Entonces, digamos que el comportamiento de los tributos no va a variar mucho en ese sentido porque reclamos habrán, trabajo tendremos, sí, así sea bastante informatizado o, digamos, de avanzada, ¿no? Con otros sistemas, ¿no? Bueno, pero bueno, ¿qué debe de contar entonces esos sistemas contables, no? Y esto es importante que ustedes lo conozcan porque, bueno, tengo un negocio o si pone su estudio jurídico y necesita llevar contabilidad, pues entonces usted ya sabe cuáles son los requisitos previos para poder manejar el tema de la contabilidad, ¿no? Entonces, el Código Orgánico Tributario muy sabiamente nos dice cuáles son esos parámetros que debe cumplir los libros contables. Uno, eh, referirse a la actividad económica, ¿no? Dos, estar en idioma castellano. Sí, tres, eh, estar en moneda de curso legal, es decir, en dólares, sí, porque ya no tenemos sucres y ya no tenemos ningún tipo de moneda propia. En todo caso, nos toca, ¿cómo se llama? Eh, tener el tema de la dolarización, ¿no? En cuenta como moneda y tenemos que conservar estos libros, ¿no? De la obligación tributaria, así hasta que no prescriban, ¿no? Ya vimos la prescripción que estaba ligado, ¿no? Y dijimos 7 años para los que no presentan declaraciones y 5 años para quienes se refieran a una cuota fallida del convenio de pago o quienes hayan presentado su declaración pero no han hecho el pago, ¿sí? Etcétera, ¿no? Entonces, tomar en cuenta esto de aquí. Bueno, otra de las obligaciones que corresponden a la información que se debe de dar como un deber formal, pues son las declaraciones, ¿no? Es decir, hacer la declaración tributaria. ¿Sí? Entonces, también es un deber formal, ¿sí? Y su no presentación, pues también podría acarrear una sanción, que puede ser multa, ¿no? O puede ser una clausura también, ¿no? De actividades, cualquiera de las dos. Pero bueno, el régimen sancionatorio lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Pero aquí, digamos, nos avanzamos un poquito a ese tema. Bien, cumplir los deberes formales que, digamos, normas específicas establezcan, ¿no? Es decir, ustedes saben que en la instrumentación de los tributos, pues determinarán quizás otros deberes, ¿no? En los cuales también puedan estar inmersos y que deberán ser cumplidos por parte del contribuyente. Muy bien. Eh, el segundo deber formal que nosotros también debemos de analizar es las inspecciones a las cuales la administración tributaria pues también tiene la potestad controladora, ¿no? O de control. Y bueno, cuando ocurra, digamos, un tema de inspecciones, ¿no? Hay ciertos requisitos que eh, hay requisitos que debemos de cumplir o que deben de concurrir, ¿verdad? Muy bien. Entonces, ¿cuáles serán estos? Bueno, en primer lugar, facilitar las inspecciones o las verificaciones, ¿no? En virtud del control o determinación del tributo que es competencia de la administración tributaria. Luego, exhibir, ¿no? Exhibir las declaraciones, informes relacionados con el hecho generador, libros de la obligación tributaria, documentos, formular aclaraciones que le fueran solicitadas, ¿no? Entonces, en torno a la documentación que pertenezca o esté relacionada con la obligación tributaria, pues entonces, digamos, lo podemos fundamentar. Cuando hablamos de exhibir documentos, hablamos de la declaración tributaria, hablamos de los respaldos, las facturas, los comprobantes de venta, o los comprobantes de retención, ¿no? Ese tipo de documentos. Guías de remisión también, guías
o documentos aduaneros, ¿no? También son parte de, eh, pero sobre todo en relacionados con informes, ¿no? Los informes en materia societaria, ¿no? Que tenemos, que son los del comisario y las auditorías externas que puedan tener las compañías, ¿no? Ahí hay un componente en donde le interesará a la administración tributaria porque las auditorías externas y los comisarios hacen recomendaciones de los aspectos tributarios. Es decir, que si se está aplicando bien las reglas de la contabilidad, ¿no? De contabilidad, hoy las conocidas como NIF, ¿sí? O las normas internacionales financieras, antes eran las normas de contabilidad ecuatorianas, las NEC, ¿sí? Pero ahora se llama las NIF, ¿no? Y las NIF, fíjense ustedes, las normas NIF fueron unificadas, son normas ya mundialmente unificadas, es decir, se aplica en todas partes del mundo, él es el primer instrumento de contabilidad o de reglas de contabilidad unificadas a nivel mundial. Por eso es que vamos hacia un código tributario mundial, ¿no? O único, ¿no? Que les comentaba desde el inicio de la explicación, pues, de esta materia, ¿no? Eh, entonces ya lo logramos con las normas financieras, ¿sí? Y ahora que ahí están inmersas normas financieras y contables, ¿no? Eso es lo importante, o sea, por eso es más amplio. Antes eran las normas ecuatorianas de contabilidad, las NEC, hoy son las NIF, que abarcan pues todos los aspectos financieros y digamos que para la mayor cantidad de negocios o de actividades comerciales, ¿no? Aplicaciones de esas reglas. Muy bien. Bueno, concurrir en los oficios de la administración tributaria cuando sea requerida, ¿no? Por autoridad competente. Es decir, que si la administración tributaria, ¿no? Como dice la canción, si tú me dices ven, lo dejo todo, así le tiene que decir al servicio de rentas internas, ¿no? Si me dice que vaya, déjelo todo y vaya allá, por favor. Cumpla, no le tenga terror, vaya, y colabore con ella, ¿no? Definitivamente, pues quien nada debe, nada teme, sí, y más que nada, por cuestión de transparencia, por cuestión de cumplimiento, ¿no? Siempre les digo, ¿no? Y les pongo mucho énfasis en la importancia que tiene la tributación, ¿no? El tema de los tributos no debe ser materia de terror, sino más bien materia de sensibilidad, porque como sabemos, gracias a los tributos nosotros podemos, digamos, poder acceder al ejercicio de nuestros derechos constitucionales, ¿no? Entonces, en virtud de aquello, ¿no? Necesitamos tener contribuyentes responsables, contribuyentes que no le tengan miedo al servicio de rentas internas y que obviamente puedan, digamos, tener una relación amigable, cercana, transparente y oportuna con la administración tributaria a fin de tener una cultura tributaria, que es lo que siempre digo, ¿no? Que es parte de una solución a cualquier tipo de problemas de aspectos tributarios, ¿no? Si usted es consciente, entonces hará lo correcto, ¿no? Lo correcto en la tributación. Es decir, no va a evadir, no va a eludir, no va a decir o hacer artimañas, ¿no? O situaciones que sean tan complejas, ¿no? Para no tributar. Entonces, la administración tributaria nos puede llamar a dar información, a exhibir documentación y a ser inspeccionados, ¿no? Bien, el incumplimiento de estos deberes formales sí pueden acarrear una responsabilidad pecuniaria, es decir, multas, ¿no? El sujeto pasivo, las personas naturales, ¿no? Y cualquier otras personas que puedan tener responsabilidad solidaria o vinculada con los tributos, las personas jurídicas, ¿verdad? Serán las acreedoras o merecedoras de esta sanción. Como habíamos visto en la parte de los sujetos de la obligación tributaria, el sujeto pasivo de la obligación tributaria es este, decíamos que podía ser
los contribuyentes, los responsables y los terceros, ¿sí? Y entonces aquí están justamente los terceros. Bueno, ¿quiénes son esos terceros? Yo les decía que podían haber terceras personas que podían pagar la obligación tributaria y que la ley les reconocía que sea reintegrado ese valor de pago. Eso por un lado. Pero también los vamos a identificar como terceras personas, aquellas personas que están vinculadas a la obligación tributaria de manera indirecta. Pongo un ejemplo. Si yo que soy la proveedora, ¿verdad? De Silvia, que tiene un bazar en donde yo le entrego, por decirle, arbolitos de Navidad, ¿sí? Yo soy la proveedora de esa línea de artículos, ¿no? De arbolitos de Navidad, las bombillas y las bolitas de Navidad, ¿no? Todos los accesorios, los muñequitos, todo. Muy bien. Entonces yo soy su proveedor. El día de mañana, Silvia en su contabilidad puede llegar a tener un registro equivocado o una aplicación de una norma NIF equivocada, ¿verdad? Y entonces en esa relación se descuadra, ¿no? El tema del respaldo. Muy bien. El Servicio de Rentas Internas muy probablemente no llame a Silvia, sino que me llame a mí, ¿sí? Su proveedora, y me va a decir, por favor, deme explicaciones de qué venta hizo usted con Silvia Salinas, que tiene un bazar, ¿sí? Y entonces yo estaré obligada a comparecer, ¿sí? E inclusive como testigo dentro de un procedimiento, porque ustedes saben que la administración tributaria no es que usted lo llama por teléfono y le dice para chismear, ¿no? Usted es el proveedor de Silvia, ¿sí? Oiga, ¿será que usted viene por aquí y se pasa por aquí, nos tomamos un café y nos conversamos qué es lo que le ha vendido? No, definitivamente eso va a estar en un procedimiento de qué? De inspección o de control, ¿sí? O de determinación de la obligación tributaria. Muy bien, entonces ellos servirán como testigos en el aporte de la información que es información que a la larga se cruza, ¿no? Yo por eso les dije, estar informatizados, documentados y respaldados, digamos, de manera sistemática o con información que se carga, ¿sí? Que se registra, ¿no? A través de sistemas, hacen cruce de información y bueno, ese cruce de información es donde le permite valorar o evaluar y compartir, ¿verdad? O comprobar si usted está haciendo la declaración correctamente o no, ¿ok? Entonces pueden hacer uso de esto en los deberes formales que se deben de cumplir. Entonces fíjense ustedes que dice cualquier persona tercera, ¿no? Entonces el día de mañana yo le ofrecí los servicios, de hecho ahora me enteré de un escándalo en donde está involucrado una persona que conozco de la universidad, ¿no? Y me contaban, ¿no? Que estaba involucrada en un proceso y unas cosas ahí medias raras, ¿no? Y la verdad es que conozco a bueno, ya no es chico, ¿no? Ya somos un poquito grandes. Antes en la universidad éramos chicos, así como ustedes. Entonces ya estamos un poquito grandes, ya tenemos 20 años de ejercicio profesional, ¿no? Y entonces, en esos 20 años, dice él, he trabajado con transparencia, ¿no? Y claro, lo conocemos, ¿no? Y sabemos que es así, ¿no? Y nos da mucha pena que incurra, ¿no? En algún problema, ¿no? Entonces él es un tercero que ha intervenido ahí. No, no es un tema tributario, por si acaso, es un tema de otras cosas. Pero fíjense ustedes, ¿no? El día de mañana cualquiera de nosotros puede ser llamado a dar explicaciones sobre las transacciones que hacemos, ¿no? Entonces hay que tener, digamos, mucho cuidado porque es un deber formal y podemos ser sancionados, ¿sí? Porque después dicen, es injusto, yo no sabía que tenía que dar información. No, ya usted, si va a asesorar a alguien en materia tributaria, y sobre todo, fíjense en algo, yo cuando me metí a estudiar temas tributarios, lo hice por mí, porque yo dije, yo lo último que quiero tener es problemas con el fisco, ¿no? Y sin pensar que iba a ser mi especialidad y sin pensar que iba a trabajar en esto. Fíjense ustedes, ¿no? Así es la vida, ¿no? De irónica, por algo las curiosidades. Ahora, yo nunca fui mala en tributario, siempre fui buena en esa materia. Tenía muy buenos profesores. Pero bueno,
No pensé que iba a ser mi especialidad y sin embargo yo siempre digo, la vida me arrastró hasta acá. Bien, entonces, fíjense entonces lo importante que es conocer y saber hasta dónde llegan nuestras responsabilidades y todo este camino, digamos, de la tributación y por qué. Este, bien, también tenemos que las personas jurídicas deben proporcionar pues, los informes o exhibir documentos que existan en su poder, ¿no? De igual forma, ¿no? O sea, igual que las personas naturales, pues también las personas jurídicas deberán exhibir cualquier tipo de informe o documento que pueda estar vinculado o relacionado con nuestros tributos, ¿no? Muy bien. Eh, También tenemos como deber formal, bueno, o mejor dicho, frente a la posibilidad, ¿no? De, de entregar información, si, digamos, el legislador sabiamente pues ha identificado qué tipo de información es la que no es necesario requerir o no la podemos requerir porque está expresamente prohibido, porque existen conflictos de intereses, ¿no? Entonces, bueno, pues tenemos a los ministros de culto, ¿no? Sobre los asuntos relativos a su ministerio, ¿no? Entonces, yo siempre lo pongo un poco en el sentido jocoso, ¿no? Porque esto de aquí puede ser, digamos, cuestionable, ¿no? Pero también es lógico, es de sentido común, ¿sí? Y siempre me gusta ponerlo un poco en el sentido jocoso. Imagínese usted que lo llamen a, a declarar como testigo al cura confesor de algún gerente de alguna empresa. Entonces, y que le vayan a decir, oiga, en confesión le dijo usted, padre, que había evadido los impuestos. No se puede, ¿verdad? No se puede, o sea, hay que respetar este tipo de situaciones y además que no creo que alguien se vaya a confesar y diga, padre, he pecado porque no he pagado los impuestos. Bueno, en todo caso, definitivamente es un pecado, ¿no? Porque este, tendrá esa condición, ¿no? De no haberse portado muy bien, ¿sí? Dimas se ríe, pero Dimas es así, ¿ves? Hay que colaborar con el Estado. Claro, todos tenemos que ser solidarios, ¿ves? En ese sentido. Muy bien. Entonces al ministro de culto no hay como ahorcarlo y decirle, cuénteme, cuénteme, padre, ¿no? Cuénteme si es que se han llevado los impuestos. Los profesionales, como nosotros, los abogados, ¿ves? Como ustedes, mis futuros colegas. Y entonces, como ustedes, ¿verdad? Tenemos secretos profesional y no es que van a decir, yo lo defiendo, soy tributarista y lo defiendo y el Servicio de Rentas Internas me va a llamar a mí como testigo y va a decir, declare usted que ha evadido su cliente los tributos, ¿no? ¿Qué le puedo decir a Administración Tributaria si yo estoy impedida totalmente? Coja el candado, ciérrelo y bote la llave, porque no lo podemos hacer, ¿verdad? Entonces, o cualquier otro tipo de profesional, ¿verdad? Que, digamos, tenga este secreto profesional con relación a los tributos. No creo que los médicos o los ingenieros o los arquitectos tengan esa condición, pero yo creo que sí los abogados, ¿no? En ese sentido. Bien, el cónyuge o el conviviente con derechos, ¿no? Entonces, ahí, si me pides el divorcio, ¿no? Te denuncio al Servicio de Rentas Internas, ¿no? Entonces, fíjense. Entonces, Silvia se ríe, pero ya Dimas no se ríe, ¿ves? Ya no le pareció gracioso. Bueno, pues definitivamente estamos frente a una situación, digamos, un poco complicada, ¿no? Porque en primer lugar, ¿no? Hay quienes dicen que el cónyuge no necesariamente debe saber si su cónyuge está en actos lícitos o ilícitos, ¿no? Digámoslo así, ¿no? Entonces, ¿qué culpa tiene, no? Además que el amor es ciego y la justicia también, ¿sí? Entonces, fíjense, ahí coincide, ¿no? Ahí coincide, se los dejo de tarea. Bien. Entonces, y el matrimonio también, ¿ven? Es una lotería, una suerte y también es más que ciego, ¿no? Bien.
Entonces el cónyuge definitivamente habrá conflictos de intereses, ¿no? Y imagínese, si amaneció mal genio su esposa, pues entonces usted pues puede ser entregado a la justicia, al servicio de rentas internas, si esto fuera aceptable. Por lo tanto, es lógico que será prohibido, ¿no? No tendrá esa validez. Es decir, el servicio de rentas internas no puede ir a chantajear ni al cura, ni al abogado, ni al cónyuge. ¿Ya? Y aparte de eso, tampoco a los parientes en el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, ¿no? Entonces, hasta los tíos, ¿no? Los primos hermanos, la suegra, bueno, todos los que estén en esta línea, ¿no? Los hijos, los padres, etcétera. Los que conocemos están dentro de estos parentescos. Muy bien, eso como prohibición de requerir información. Bueno, en relación a las inspecciones, ¿sí? Las inspecciones pues deben de tener, digamos, unas condiciones que cumplirse, ¿no? Y lo primero es que esa información que pueda ser requerida, pues en estas inspecciones serán relevantes sobre información tributaria, ¿no? No es que el día de mañana me van a decir a mí, el Servicio de Rentas Internas, la abogada Vela se fue a Estados Unidos, sí, y presénteme, por favor, sus pasajes y todos los gastos que hizo allá. No tiene relación con mi obligación tributaria. ¿Sí? Me fui de viaje y ¿qué? Así hay que decirle al Servicio de Rentas Internas, ¿no? Ese no es de su incumbencia, ¿sí? Entonces, pídame algo que realmente sea relevante, ¿no? Ah, me compré un carro en el país, ah, ok, perfecto. Tenía que pagar impuestos, ah, muy bien, está bien. Aquí están los papeles de mi vehículo, ¿sí? O de la casa, o de la herencia, o del impuesto a la renta, cuánto he facturado, cuántos ingresos he tenido, cuántos contratos tengo, ¿no? Eso me pueden pedir. Esta información debe de ser absolutamente razonable y enmarcado en la ley, ¿no? Lo que les decía, o sea, esa relevancia tributaria, ¿no? No me puede pedir cualquier cosa, ¿no? Sino que me tiene que pedir específicamente qué es lo que esté relacionado a cualquiera de las obligaciones tributarias que pueda tener. Declaraciones de IVA, impuesto a la renta, tasas, contribuciones especiales, ¿no? Cualquiera de ellas, ¿no? Muy bien. Siempre hay que respetar el derecho a la defensa en relación a la presentación de información, ¿no? Es decir, yo puedo presentar toda la documentación que sea necesaria, que soporte o que yo considere soporta la obligación tributaria que me piden explicar, ¿verdad? Muy bien, entonces lo podré hacer y la administración tributaria debe aceptármelo, ¿no? Y también no olvidar que en cualquier tipo de inspección también se encuentra la garantía de un debido proceso y también se encuentran las garantías constitucionales, ¿verdad? De derechos constitucionales que puedan estar inmersos en estos procesos de control o de investigación, ¿no? Que tiene como potestad la administración tributaria. Para poder hacer estas inspecciones, pues deberán suscribirse documentos, ¿no? En derecho público se hacen las cosas por escrito y por lo tanto cualquier requerimiento deberá ser por escrito y también el reconocimiento de esas actuaciones a través de actas también deberán ser por escrito, es decir, donde se deje constancia de qué es lo que han establecido o encontrado o pedido explicación la administración tributaria al contribuyente y el contribuyente que le entrega, qué es lo que le entrega a la administración tributaria. Bien, pero lo que no se puede permitir es que en esa acta existan expresiones que puedan ser incriminatorias de alguna situación, ¿no? Es decir, que si el día de mañana vienen, me tocan a mí la puerta, el Servicio de Rentas Internas, yo me pongo nerviosa, le digo, pase adelante, le entrego los papeles, ¿verdad? Y resulta ser que en el acta yo le digo, es verdad, no he pagado bien, eso no puede pasar. Tiene que ser muy objetivo, tiene que ser una investigación o una inspección muy objetiva y nada que sea incriminatorio que pueda, digamos, que esté descrito algún hecho que se encuentre incriminado, pues,
el contribuyente, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Este, es decir, todo lo que se encuentre caerá por su propio peso, ¿no? O sea, si usted, por ejemplo, ¿no? Si usted compró una factura a una empresa fantasma y se ha comprobado, sí, se ha comprobado que realmente es una empresa fantasma y que usted hizo, digamos, soportó un gasto con aquella factura, sí, así yo diga que sí y me incrimine, sí, pues está más que probado, ¿no? Y puede ser que yo diga que no, ya, pero estará probado documentar, de manera documentada, ¿no? Entonces, que será un hecho exacto, inequívoco, que verdaderamente no se puede ocultar, sí, y que se evidencia, pues, o cae por su propio peso. Eso lo conocerán y lo aprenderán y lo practicarán cuando, digamos, ustedes conozcan sobre el buen uso de las pruebas, ¿no? Eso lo vamos a ver en la parte procesal, ¿no? Tanto en materia contenciosa tributaria como en la penal, ¿no? Las pruebas son parte, digamos, fundamental del proceso, ¿no? Mi padre decía, no te preocupes por los pasos del proceso, preocúpate por las pruebas. Y cuando usted habla con su cliente, usted puede escuchar cualquier situación, ¿no? Puede ir, como yo digo, la telenovela, ¿no? Cuénteme la telenovela. Cuentan la telenovela, pero le digo, muy bien, espérese un ratito, ya que lo he escuchado, ahora sí, dígame, cuando usted lloró y dijo que había hecho tal cosa, ¿dónde está el papel? ¿Sí? ¿O dónde está la prueba? ¿Dónde está la foto? ¿Dónde está el video? Si el video es utilizable, no es utilizable, si la, ¿sí? Entonces tengo que preguntar dónde están los hechos y las pruebas, ¿sí? Cada afirmación va a tener que ser respaldada con, digamos, alguna situación materializada o materializable, ¿sí? Y digo materializable porque podemos hacer inspecciones, ¿no? Ir a lugares, inspeccionar bienes, inspeccionar. Entonces, todo este tipo de cosas es lo que tenemos que evaluar, ¿verdad? Pues bueno, aquí también lo evaluamos, ¿no? Y evidentemente debemos, digamos, cumplir con lo que la ley nos dice, ¿no? Y probar, digamos, lo que se pueda probar, ¿no? Entonces caerán por sus propios pesos este tipo de cosas, pero no se puede permitir que se violente o se induzca en estas actuaciones a incriminarse sobre los hechos, ¿no? Que se prueben con lo que se deba de probar. Muy bien. Estos deberes formales, les dije, traía consecuencias, ¿no? Y las consecuencias son dos tipos de sanciones, la clausura o las multas, ¿no? La clausura, pues, será el cese de, bueno, no el cese, sino más bien la suspensión de, por un tiempo o de manera temporal, de las actividades económicas, ¿no? Como sanción. Y las multas que estarán representadas en dinero, sí, y que serán calculadas dependerá de, digamos, la legislación aplicable para las multas, ¿no? Ustedes saben que por ser un régimen sancionatorio, tienen que gozar de el principio de tipicidad, ¿verdad? Entonces tiene que estar establecida en la ley como todo lo que es en materia tributaria, ¿verdad? Reservado a la ley. Muy bien. Y finalmente, ¿no? Explicar que existen varias formas de determinar la obligación tributaria, ¿sí? Y que es, digamos, la determinación de la obligación tributaria que se puede hacer de varias formas, en realidad de tres formas. En primer lugar, por parte del sujeto pasivo o la autodeterminación de la obligación tributaria o la autodeclaración de los tributos, ¿no? Que se realizarán a través de qué? A través de un formulario. El típico ejemplo es el impuesto a la renta. Es el contribuyente el que hace la declaración, el que dice cuánto ha recibido de ingresos y liquida los impuestos con las fórmulas que están establecidas en el formulario, ¿verdad? Luego tenemos una declaración tributaria que puede ser determinada por la misma administración tributaria. Es decir, que la administración tributaria, por ejemplo, eso es el impuesto predial, ¿no? Es el ejemplo más claro. El impuesto predial, usted entra a la página del municipio, pone su número de catastro,
¿sí? Y cuando pone el número de catastro, pues entonces sale el valor que usted debe pagar. Y ahí viene el desglose de qué es lo que se ha cuantificado, cuánto suma y cuánto tiene que pagar por ese año, ¿no? Por ese impuesto anual. Entonces, la determinación y la liquidación de ese impuesto está a cargo de la misma administración tributaria o sujeto activo de la obligación. Eh, También se lo puede hacer de manera presunta, ¿no? Y bueno, sí hay declaraciones presuntivas en donde, sobre todo en el impuesto a la renta, en donde existen, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo, ¿no? Resulta ser que, vamos a poner el ejemplo para que sea un poquito más vivencial, ¿no? La señora de Bucarán, Gabriela Pazmiño, ¿no? Que se puso su carretilla de hamburguesas, ¿sí? Entonces, su competencia será McDonald's, Carl Jr., ¿no? Y todas estas, estas digamos, actividades iguales, ¿no? Todas venden hamburguesas, ¿sí? Entonces, muy bien, McDonald's es una empresa, una firma inclusive a nivel internacional, ¿no? Y demás. La señora es una carretilla, ¿sí? Pero, oh sorpresa, se da cuenta de que ella no factura, ¿no? Entonces, el día de mañana viene el servicio de rentas internas y le dice, bueno, usted vende hamburguesas. Y nosotros sabemos que sus hamburguesas son promedio, ¿no? Ella decía que vendía como 200 o 300 diarias, yo qué sé, ¿no? Sí, eran bastantes. Dima, tú que me pones así me abres los ojos. Sí, decían que eran bastantes, ¿no? Pero digamos que vendía 100, ¿no? Que es bastante también, ¿no? Este, Muy bien, pues bueno, entonces viene el servicio de rentas internas y le dice, si usted no se ha registrado todavía en el servicio de rentas internas, ¿no? En el RUC, pues déjeme decirle que usted tiene que incorporarse. Usted tiene que tributar y que usted tiene que reportar sus ganancias, ¿no? Entonces, si no lo hace o no lo ha hecho, ¿verdad? El servicio de rentas internas va hacia ese negocio y le toca la puerta y le dice, tiene que usted cumplir el deber formal de inscribirse en el RUC, ¿no? Luego que se ha inscrito, le dice, bueno, dígame cuánto usted ha generado, ¿no? De ganancia. Muy bien, y sobre su ganancia, si es que usted tributa o no tributa, ya eso lo ordenará. Pero mientras tanto, podrá hacerle una presuntiva en el caso de no haber hecho una declaración. ¿Por qué? Porque no tiene la documentación de respaldo, no se ha guardado las facturas del supermercado cuando fue a comprar el pan, la carne, ¿cómo se llama? El pan rallado, los huevos, ¿no? Y todos los condimentos que lleva la preparación de la venta de hamburguesas, ¿no? Y entonces dice, no tengo nada, no tengo ningún respaldo, no se preocupe, nosotros le liquidamos los impuestos. ¿A través de qué? A través de una presuntiva. ¿Sí? Y bueno, existe otra modalidad que también está cuando aprobaron el RICE, ¿no? Que es un registro que está dirigido pues a pequeños negocios, ¿no? Los peluqueros, los artesanos, negocios pequeños de este tipo, ¿no? Muy de economía, digamos, popular y solidaria, ¿no? Que la misma normativa ha permitido, digamos, crear una tabla por rangos económicos, ¿no? De inversiones, ¿no? De tanto a tanto. Bueno, pues pagarán $50 al año, $20 mensuales, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso también es una de las formas en las que podemos hablar de lo que es la determinación de la obligación tributaria, ¿no? Entonces, muy bien. Aparte de eso, y de manera adicional, también debemos establecer que el sujeto activo de la obligación tributaria, ¿no? De manera directa puede determinar esta obligación y aquí también podemos mencionar que se puede dar el 20% de recargo, ¿no? Cuando no se ha pagado oportunamente, digamos, la obligación tributaria, ¿no? Ya vamos a ver el tema del recargo más adelante. Realmente aquí lo hemos puesto de manera, eh, digamos, por alguna razón lo puse ahí, pero bueno, eso es un tema que lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero con todo, bueno, hasta aquí que hemos visto, pues hemos podido ver o analizar qué es la obligación tributaria y fíjense, ya hasta me falta el aire.
ya estoy cansada de la voz. Es que hoy me ha tocado hablar todo el día. Eh, y bueno, por eso ya es viernes y tengo ya de toda la semana acumulado el cansancio y la garganta. Bueno, entonces, con esto pues hemos visto lo que es la obligación tributaria, hemos refrescado lo que es la obligación tributaria y que es muy importante saberlo, ¿no? Un poco para introducirlo siempre en el tema del reclamo, ¿no? Para saber qué es lo que hace la administración tributaria, ¿no? Con esta obligación tributaria, qué es lo previo, cuáles son los antecedentes, ¿no? De esto, de cualquier tipo de reclamo, ¿no? Ya vimos pago en exceso, pago indebido, o quizás una inspección, o quizás un reclamo de esas inspecciones, o un reclamo que pueda presentarse pues ante la administración tributaria por cualquiera de estos tipos de declaraciones, ¿no? Porque el hecho de que el municipio, ¿no? Como decía en el impuesto predial, me haga la liquidación del impuesto, y un poco esto también lo comentaba con el curso que tuve hace un rato, clases, les decía, ¿no? Y les explicaba, bueno, usted puede encontrar la fórmula dentro de la normativa, ¿no? De cómo se aplica, ¿no? El tributo, o sea, cómo se lo liquida, la fórmula matemática que no queremos ver, ¿ven? ¿Ya? Pero está determinada en la ley, ¿sí? Y puede ser que el día de mañana haya un mal cálculo, ¿no? En mis impuestos. Entonces yo tengo el acceso a impugnarlo y tengo, digamos, que usar la vía de el reclamo o de cualquier otra vía que me permita, digamos, decirle a la administración tributaria, oiga, yo puedo ser el sujeto pasivo y puedo ser que esté obligado a pagar, pero tengo que pagar lo justo, ¿no? ¿En virtud de qué? De mi principio de capacidad económica, ¿no? Y comienzo a recitar toda la materia que ha dado la abogada Abel hasta el día de hoy, ¿ven? Todo lo anterior, ¿sí? Los principios, la constitución, la política económica, ¿verdad? O sea, oiga, no me afecte tanto porque realmente no me corresponde, ¿no? Pero lo podemos hacer, que es lo importante, ¿no? Y por eso es que estudiamos todo esto y vemos el contexto de todo lo que es o implica la, digamos, la obligación tributaria, ¿no? Muy bien, chicos. Hemos podido completar la clase de hoy, gracias a Dios los veo bien, los oigo bien, todo se ha cargado muy bien, ¿sí? Así que, bueno, hemos terminado la semana bien, en ese sentido, ¿no? A pesar de todos los tropiezos que hemos tenido. Espero que les haya gustado este tema, ¿sí? Que lo piensen mucho, ¿no? Lo vayan asimilando, y comprendiendo, ¿no? Cómo está, digamos, el tema de la obligación tributaria para que a medida que vayamos avanzando en los otros temas, se vayan comprendiendo mejor, ¿no? Y vayan entendiendo más esta materia que, como les dije, no debe ser la más bonita, pero bueno, ahí intentamos hacerla o pintarla un poquito bonita, ¿no? Y que les sea de utilidad. Lo que pasa es que estaba viendo mi asistencia y ayer tengo que no asistí a clase, pero yo sí estaba ayer en clase. Sí, Ingrid, ya les dije que este fin de semana voy a tratar de ver y Ah, ya. corregirles. Sí, sí, no, que Sí, ahorita está me, bien que me digas, no, claro, no hay ningún problema, está bien que me digas, ¿sí? Y ahorita es que lo que pasa es que me doy cuenta porque justo había, con las otras materias también había, parece que había el mismo inconveniente. Entonces, ya. por eso era, doctor. Sí, como les dije, tuve algunos inconvenientes esta semana. Ya hoy día, miren, he estado desde las 9 de la mañana hasta hace un par de horas con los técnicos de la universidad que tuvieron que meterse en mi computadora para arreglarme todo, ¿ves? Gracias Sí, a porque Dios. la doctora de práctica constitucional también tuvo el mismo inconveniente, ¿no? Solo nos pudo, parece que escuchar y de ahí nomás. Sí, 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 es verdad. A más de un docente nos ha pasado este problema. Pensamos que es porque como se descargan muchos videos, nos ocupan muchos espacios, de todas las clases que tenemos, ¿no? Entonces, eh, ya me dijeron que tengo que sacar un poco de información, y eso es sentarse y déjenme decirles, uno pierde un día, 2 días haciendo todos estos procesos informáticos, ¿no? Y yo siempre digo que yo soy una mujer que me gusta sentarme frente a la computadora y no paro.
Entonces yo no pienso en que la computadora me va a fallar, ¿ves? Yo pienso en que tengo que entregar un trabajo y hacer esto, ¿no? Porque yo no estudié informática, estudié derecho, ¿sí? Entonces yo me niego, ¿ves? Sí, Ginger se ríe, ¿ves? Pero es que Ginger, mira, realmente zapatero a tu zapato, ¿no? Entonces, y ¿sabes qué es lo peor de todo? Que yo soy tan temática que a mí no me gusta entregarle mi computadora a nadie. Si hoy cuando tuve que permitirle que ingrese desde otro lado, invada mi espacio, mi escritorio, ¿ves? De trabajo, estaba, pero yo así, mira, estresada, viendo todo para que no me dupliquen nada, para que no me copien nada, para que no se me vaya nada, ninguna clave, ninguna, nada, ¿ves? Entonces, cuando alguien está en mi computador, yo me pongo tensa porque es como que, no sé, pues es como que me quieren sacar un ojo, ¿ves? Así. Entonces, bueno, ya que han escuchado mis penas, les Se va deseo... un poco de su vida si falla algo en la No, computadora. me muero, Angélica, me muero porque es mi vida completa, ¿ves? Y lo peor de todo es que no he respaldado nada. Tengo un disco duro, pero ya este fin de semana dije, prometo parar todo, pero tengo que respaldar. Pero bueno, en todo caso, lo importante es que estamos aquí, hemos dado la clase, nos hemos pasado bien, y bueno, nos vemos la próxima semana, los espero, hagan sus trabajos, pórtense bien, vayan a clases y que descansen porque yo ahorita caigo muerta, ¿ves? Ya estoy agotada. Cuídense mucho, bendiciones Pase a bien. todos. Que tengan feliz Gracias. fin de semana. Doctora. Gracias, doctora. Amén, Pase doctora. bien. Gracias. Buenas Gracias, por la gracias bendición. a ustedes. Chao. Doctora, Chao. buenas noches. Buenas Bendiciones noches. este fin de semana. Gracias, igual para ustedes.